En la cena de Navidad, escuché a mi papá decirle que le daría mi condominio a mi hermana. Sonreí, ayudé con los platos. Le envié un pulgar arriba cuando me envió fotos de su mudanza. Luego lo vendí. 39 llamadas perdidas. No respondí. El cerrajero que contraté llegó a las 9 de la mañana del 4 de enero y le di $40 de propina porque no hizo ninguna pregunta. Cambió las cerraduras de un condominio que ya no era mío, porque el nuevo propietario, un ex cirujano de fiestas jubilado llamado Dr. Philip Arata, que había transferido $362,000 en efectivo 4 días después de Navidad, me había pedido que me encargara de eso como parte del cierre. Una pequeña cortesía, una entrega limpia. Me quedé en el pasillo por última vez, junto al malecón, en el piso 12. El tipo de luz que ilumina el golfo a las 10 de la mañana y te hace sentir como si estuvieras viviendo dentro de algo raro. Mi hermana probablemente estaba cargando cajas en un camión de alquiler en ese mismo momento, riendo, hablando de colores de pintura, contándoles a sus hijos sobre la piscina. Le entregué la nueva llave al cerrajero, le di las gracias y conduje a Charleston. Encendí mi teléfono a la mañana siguiente. 39 llamadas perdidas. Miré ese número durante mucho tiempo, no porque me sorprendiera, porque esperaba unas 20. 39. Hice café. Me senté junto a la ventana de mi apartamento de alquiler corporativo. 2 habitaciones, amueblado. 6º piso, $1,100 al mes. Completamente anónimo. Luego tiré el café porque mis manos temblaban demasiado para beberlo. No por miedo. Por otra cosa, algo que vive en el mismo vecindario que el dolor. Pero no es dolor. La sensación de haber quemado algo que amabas, incluso cuando quemarlo era la única elección sana. Esta es la historia de cómo llegué allí. Compré el condominio de Sarasota en marzo de 2021, con $72,000 de enganche y una hipoteca a 30 años con una tasa fija del 3.1%, que refinancié 18 meses después cuando las tasas bajaron brevemente. Quiero ser específica con los números porque quiero que entiendas de qué estamos hablando. No heredé dinero, no tuve un fideicomiso, ni un ex rico, ni una ganancia inesperada. Soy una gerente de proyectos de 34 años en una empresa de construcción comercial en Tampa. Conducía un Honda CR-V 2018 con 61,000 millas. Llevaba mi almuerzo al trabajo 4 días a la semana y me tomaba exactamente unas vacaciones al año, siempre fuera de temporada, siempre en algún lugar al que pudiera conducir. Ahorré durante 6 años para comprar ese condominio. 6 años de observar en qué gastaba, a dónde iba y hacia qué se estaba construyendo. El condominio era el Asia, 2 dormitorios, 100 pies cuadrados de superficie, piso 12 de un edificio a 2 cuadras de Sarasota Bay. Lo compré como propiedad de alquiler, mantuve mi apartamento en Tampa, alquilé la unidad de Sarasota a una serie rotativa de inquilinos a corto plazo a través de una compañía de administración. Generaba aproximadamente $800 al mes después de tarifas, impuestos y las cuotas de la Asociación de Propietarios. No era dinero que cambiara la vida, pero era mío, y lo había construido, y estaba orgullosa de él de una manera que no podía explicar completamente a las personas que no habían pasado 6 años construyendo hacia algo. Mi familia lo sabía. Lo habían visitado una vez con alegría cuando lo compré por primera vez. Mi madre había dicho que era bonito. Mi padre había mirado a su alrededor y había dicho que las cuotas de la Asociación de Propietarios parecían altas. Esa fue la última vez que mostraron mucho interés. Mi hermana Jenna es 3 años mayor que yo. Se casó con Luke Callaway en 2018, un hombre alto, ruidoso y crónicamente optimista, que en los 6 años que lo conocía, había intentado y abandonado un negocio de paisajismo, un negocio de lavado a presión, una consultoría que nunca estuvo claramente definida, y una breve incursión en las criptomonedas que había observado desde una distancia prudente. Tenían 2 hijos, de 7 y 4 años, que eran realmente maravillosos y completamente inocentes del caos financiero de sus padres. Habían estado alquilando una casa de 3 dormitorios en Bradenton, con el alquiler atrasado 2 veces que yo supiera, probablemente más que no sabía. Mi padre, Gerald, de 66 años, electricista jubilado, el tipo particular de patriarca que confunde el volumen con la autoridad, había estado cubriendo silenciosamente sus deficiencias durante años. Él no diría eso. Él diría que estaba ayudando, lo que en su vocabulario significaba hacer algo por alguien sin su conocimiento, y luego usarlo como palanca indefinidamente. Conocía este patrón. Lo había visto toda mi vida. Simplemente, con cuidado, me había asegurado de no ser nunca lo suficientemente dependiente financieramente como para que se aplicara a mí. Ese fue mi error. Pensé que la independencia era protección. No tuve en cuenta el hecho de que lo que mi padre realmente quería no era mi dependencia. Quería mi cumplimiento. La cena de Navidad fue en casa de mi padre en Port Charlotte, rancho de 4 dormitorios, un acre de tierra, la misma casa en la que había vivido durante 30 años. Mi madre había muerto 4 años antes, lo que, en todo caso,
hizo que mi padre estuviera más seguro de que sus juicios eran correctos, ya que ya no había nadie en la casa para oponerse. Conduje desde Tampa el día 24. Traje una buena botella de Cabernet y un pastel de pacana de una panadería que me gustaba. Estaba de buen humor. Acababa de cerrar un trimestre fuerte en el trabajo. El condominio había estado completamente reservado hasta enero, y me habían aprobado una precualificación para una segunda propiedad de inversión que estaba buscando en St. Pete. Las cosas iban bien. Era cuidadosa y estaba construyendo. Y las cosas iban bien. La cena estuvo bien. Mi tía y mi tío estaban allí. Megan, mi prima de 28 años, que procesa las emociones principalmente a través de los chismes, y a quien amaba, a pesar de esto, se sentó a mi lado y me hizo compañía durante los largos ratos. Mi padre presidía la cabecera de la mesa, que era su estado natural. Jenna y Luke llegaron tarde con los niños, quienes inmediatamente mejoraron el ambiente al tener 7 y 4 años y estar emocionados por todo. Después de la cena, me escabullí para atender una llamada del trabajo. Uno de mis subcontratistas tenía un problema de programación en un proyecto que no podía esperar. Estaba en el pasillo oscuro cerca de la parte trasera de la casa, hablando en voz baja, y fue entonces cuando escuché la voz de mi padre desde detrás de la puerta de la habitación de huéspedes. No un fragmento, no un murmullo. Claramente, específicamente, está resuelto. Jenna se muda al condominio de Alisa después de Año Nuevo, sin alquiler. Dejé de hablar a mitad de la frase. Mi subcontratista dijo, «Hola, espera», dije en voz muy baja. La risa de mi hermana, suave, aliviada, como la respuesta a un problema por el que ya había dejado de preocuparse. Mi padre de nuevo, se quejará, luego hará lo correcto. Siempre lo hace. Luego la voz de Luke, preguntando por las llaves. Me quedé en el pasillo oscuro sosteniendo mi teléfono con ambas manos, y sentí que algo le pasaba a mi cara que me alegró que nadie pudiera ver. No era enojo exactamente, todavía no. Algo que vino antes del enojo. La sensación fría y clarificadora de que algo que había sospechado se hacía realidad. Se quejará. Luego hará lo correcto. Toda mi vida comprimida en una frase. Yo había sido la responsable, la callada, la que no causaba problemas y no necesitaba ser manejada, y por lo tanto, podía ser asignada. Había construido, con cuidado, y a lo largo de los años, una vida que no exigía nada de mi familia. Y mi padre de alguna manera había leído eso. Como un recurso, tenía libertad para desplegar. Mi subcontratista seguía en la línea. Lo siento, dije muy tranquilamente. ¿En qué estábamos? Terminé la llamada, volví al comedor, tomé un plato de pastel, sonreí y me senté. Mi padre me vio entrar con esa mirada que tenía, satisfecho, un poco engreído. La mirada de un hombre que ha arreglado algo y está complacido con el arreglo. No tenía idea de que había escuchado una palabra. Le devolví la sonrisa, ayudé con los platos, me reí de la historia de Luke sobre la hidrolavadora que había explotado en la terraza de un cliente. Y mientras me reía, ya estaba decidiendo. Estaba de vuelta en Sarasota a las 8:03 de la mañana siguiente. Llamé a Denise Okafor, mi agente de bienes raíces, con licencia de 14 años en el condado de Sarasota, la mujer que me había encontrado esta unidad en 2021 y conocía su valor hasta el último centavo, desde el estacionamiento de mi edificio. «Feliz Navidad», dijo ella. «Denise, necesito que lo liste. Hoy, pausa. Es 26 de diciembre. Sé qué día es». Ella escuchó algo en mi voz y dejó de hacer observaciones sobre el calendario. «¿Cuál es su número?» Le di un número que estaba $8,000 por debajo de lo que sabía que el mercado soportaría. No era una oferta. No estaba en pánico. Me estaba moviendo. Hay una diferencia. Quería que se fuera en días, no en semanas. El inventario de Sarasota en diciembre era escaso. Junto al paseo marítimo en el piso 12, el comprador adecuado se movería rápido. «¿Qué tan rápido lo necesita?», ella preguntó. «Ayer, a las 2 p.m., un fotógrafo llamado Carlos se movía por mi sala con una lente gran angular, ajustando las persianas para captar la luz de la bahía. A las 6 p.m., el anuncio estaba activo. A las 9 p.m., Denise me había reenviado 4 consultas. Mi teléfono vibró a las 9:41 p.m. «Jenna, ¿pensando en ir este fin de semana para medir los diseños de las habitaciones de los niños? Espero que esté bien». Miré esa carita sonriente por un momento. Luego escribí, «Claro, avísame». 3 palabras, suficientes para mantenerla cómoda, suficientes para que siguiera empacando. Me serví un vaso de agua, me senté en mi balcón en la oscuridad de diciembre y observé un bote moverse lentamente por la bahía. Megan me llamó el 28. Sabía que lo haría. Megan era mi sistema de alerta temprana, no a propósito. Simplemente no podía contener la información. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Me quería sinceramente, pero amaba más el drama, y los dos impulsos siempre estaban en competencia. «Jenna se lo está diciendo a la gente», dijo, sin aliento. «¿Contando qué?» «Sobre el condominio. Le está diciendo a la gente que tu papá está ayudando a hacer la transición. Le dijo a Carol en el salón que finalmente estaba siendo generosa en lugar de extraña con el dinero. Extraña con el dinero. Lo que significaba, tenía ahorros, era dueña de propiedades, tomaba decisiones que mi familia no podía vetar. ¿Y Luke?», dije.
Megan bajó la voz como si estuviera informando desde detrás de las líneas enemigas. Le dijo a Ryan en el bar del puerto que viviría cerca de la marina en enero. Dijo que incluso podría invertir en el lugar si se lo cedías limpiamente. Escribí esa frase. Lo cedió limpiamente. Hay personas que existen en una realidad donde las reglas que se aplican a otras personas simplemente no se aplican a ellas. Donde la propiedad es una tecnicidad, donde la propiedad de otras personas es solo propiedad esperando que la persona adecuada la reclame. Luke Calloway era una de esas personas. Siempre lo supe. Esta era simplemente la primera vez que me señalaba directamente. Le di las gracias a Megan, no le dije nada y colgué. Luego llamé a Denise. ¿Cuál es la situación de la oferta? 2 consultas serias y un perdedor de tiempo. Las serias están en camino para verlo el día 30. Bien, fui a la unidad esa noche y la recorrí por última vez. Empaqué mis artículos personales, una impresión enmarcada, 2 plantas, una báscula de cocina que me importaba. En la parte trasera de mi CRV, dejé todo lo demás. Los muebles venían con la unidad y pasarían al comprador. Me quedé en la sala por un momento. La luz del agua al atardecer, la tranquilidad particular de un 12º piso. Luego cerré con llave y conduje de regreso a Tampa. El Dr. Philip Arada hizo su oferta el 30 de diciembre a las 4:47 p.m. En efectivo, sin contingencias. Cierre en 7 días. $362,000. Denise me llamó 40 minutos después. No bromeabas. No. ¿Quieres contraofertar? Acéptalo. Hizo una pausa. Alisa, acéptalo. Denise. Hubo un momento de silencio, profesional y cuidadoso, donde pude sentir que ella decidía si hacer una pregunta que sentía que no debía hacer. No la hizo. Acéptalo, dijo. Te enviaré los documentos esta noche. Esa noche, Jenna envió fotos, cajas de cartón apiladas en su sala de estar, 2 columnas de piso a techo, etiquetadas con la letra de Luke, la habitación de los niños, la cocina, miscelánea, los niños al fondo, emocionados y ajenos. Ya casi estamos listos. Los niños están muy emocionados. Le envié un pulgar arriba. Eso fue lo más cruel que hice. Quiero ser honesta al respecto. Sabía lo que significaban esas cajas. Sabía que ella lo creía. Confiaba en ello. Les había contado a sus hijos sobre la piscina. Y le envié un pulgar arriba y me fui a dormir. Algunas noches todavía pienso en eso. Si podría haberlo manejado de otra manera. Si hubo una versión de esto en la que llamé a Jenna en privado antes de que llegara tan lejos y le dije, ¿me preguntaste? ¿Alguien me preguntó? Pero había tenido esa conversación en mi cabeza una docena de veces. Sabía cómo terminaba. Ella lloraría. Mi padre llamaría. Habría una avalancha de culpa y presión. Y eventualmente estaría parada en mi propia cocina preguntándome cómo lo había permitido de nuevo. Porque ese era el patrón. Ese siempre fue el patrón. Se quejará. Luego hará lo correcto. Siempre lo hace. Esta vez no. El 3 de enero me reuní con mi abogado. Su nombre es Robert Fasano. 22 años en bienes raíces y litigios civiles. Oficina en el centro de Tampa. El tipo de abogado que cobra $350 la hora y vale cada dólar. Porque no te hace perder el tiempo con tranquilidad. Revisó los documentos de cierre. Confirmó que el título estaba limpio. Y luego me miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Alguna complicación que deba saber? Mi familia cree que tiene derecho a esta propiedad. Él levantó una ceja. ¿Qué tipo de reclamación? El tipo que no existe legalmente, pero que podría existir ruidosamente. Él asintió lentamente. ¿Existe algún acuerdo escrito? ¿Contrato verbal? ¿Alguna documentación de una transferencia o promesa? No. Mi padre decidió unilateralmente darle mi condominio a mi hermana, sin preguntarme, sin decirme. Lo escuché en la cena de Navidad. Robert Fasano me miró por un largo momento. Luego escribió algo en su bloc de notas. Entonces no hay reclamación, dijo. La propiedad es tuya. La venta es limpia. Puedes hacer lo que quieras con ella. Eso es lo que pensé. ¿Existe alguna posibilidad de que presenten una acción legal? Pensé en el botín. Acción legal. Él había enviado un mensaje de texto. Todavía no, pero en el futuro que se acercaba rápidamente. Uno de ellos podría intentar algo. Entonces documenta todo. Guarda cada comunicación. No te involucres en discusiones. Solo documenta. Deslizó una tarjeta por el escritorio. Si alguien te contacta con una amenaza legal, llámame antes de responder a cualquier cosa. Tomé la tarjeta. Le estreché la mano. Pagué su factura. 4 de enero, 10:13 a.m. Firmé los documentos de cierre en la oficina de Denise. Ella los deslizó con una pluma y no hizo ninguna pregunta, que era exactamente lo que necesitaba de ella y exactamente lo que me proporcionó. A las 11:02 a.m., $362,000 llegaron a mi cuenta. A las 11:17 apagué mi teléfono, cargué 3 maletas en mi CRV y conduje hacia el norte por la I-75 hacia Charleston. El arrendamiento corporativo era a través de un programa que mi empresa ofrecía a los empleados en asignaciones prolongadas. Había presentado la documentación 3 días antes de Navidad. Tenía un proyecto legítimo en Charleston, lo cual era conveniente, y mi gerente lo aprobó sin pensarlo 2 veces. Nueva ciudad, apartamento amueblado,
Apartado de correos para el correo, sin publicaciones en redes sociales, sin etiquetas de ubicación, sin actualizaciones públicas de ningún tipo. Encendí mi teléfono a las 8 a.m. del 5 de enero. 39 llamadas perdidas. Me senté en el borde de mi nueva cama en mi nuevo apartamento y miré ese número y respiré. Los mensajes de texto de Jenna pasaron de confundidos a asustados, a viciosos en el espacio de unos 40 minutos, como ver a alguien pasar por las etapas del duelo a la velocidad de la luz. 7:14 a.m. ¿Quién es Denise? ¿Por qué hay una caja de seguridad en tu puerta? 7:31 a.m. Alisa, el administrador del edificio dice que se vendió. Llámame ahora mismo. 7:52 a.m. ¿En serio en este momento? ¿Estás realmente en serio? 8:09 a.m. Tuvimos un acuerdo. Ese lo miré durante mucho tiempo. Tuvimos un acuerdo. Un acuerdo del que nunca formé parte. Un acuerdo hecho en una habitación de invitados en la cena de Navidad entre mi padre, mi hermana y su esposo, sobre mi propiedad. Sin mi conocimiento o consentimiento, tuvimos un acuerdo. Los mensajes de mi padre tenían su cadencia particular, cortos, declarativos, esperando obediencia. Alisa, llámame ahora. Esto no es aceptable. Lo arreglarás. Ese último lo leí 3 veces. Lo arreglarás. Como si yo fuera la que había roto algo. Como si el orden natural de las cosas fuera que mi propiedad pertenecía a quien mi padre decidiera que la merecía. Y yo había interrumpido ese orden por algún acto de egoísmo o rencor. Luke fue inmediatamente a las amenazas, lo que no sorprendió a nadie. Esto es legalmente procesable. Mi abogado se pondrá en contacto. Eres una persona fría, vengativa y egoísta. De un hombre que nunca había completado con éxito una empresa comercial o pagado una factura a tiempo en su vida, llamé a mi padre. Respondió al primer timbrazo, lo que me dijo que había estado sosteniendo el teléfono. ¿Qué diablos te pasa? Buenas tardes. ¿Lo vendiste? Sí. Jenna estaba. Lo habíamos discutido. Tú lo discutiste, dije, en una habitación de invitados en Navidad, sobre una propiedad que me pertenece sin preguntar a la persona que la posee. Silencio. El silencio particular de un hombre que ha pasado 66 años siendo la autoridad en cada habitación y acaba de encontrar un muro. Luego Jenna se puso al teléfono. Pude escuchar que había estado llorando. Su voz tenía esa calidad áspera, la crudeza de alguien que ha estado así durante horas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Noté la palabra. A mí, no a los niños, no a la familia, no a la situación, a ella, Jenna. Dije con cuidado. Empaquetaste cajas antes de preguntarme. Bajaste para medir los planos de las habitaciones antes de que yo aceptara nada. Le contaste a la gente sobre una mudanza que nunca fue confirmada. Asumiste que me doblegaría porque siempre me he doblegado antes. Nunca dijiste que no. Nunca preguntaste. Empezó a llorar más fuerte. Y había escuchado ese sonido toda mi vida al final de cada conflicto. Las lágrimas que llegaban justo a tiempo para reinterpretarla a ella como la víctima y a mí como la agresora. Durante 31 años me había recalibrado en torno a esas lágrimas, suavizado mi posición, cedido terreno, hecho lo correcto, como mi padre siempre había predicho que haría. No tenemos a dónde ir, susurró. Los niños. Tienes la casa de papá, dije. Ya que se siente cómodo regalando la propiedad de otras personas, puede empezar con la suya. Colgué. Envié un correo electrónico. Grupo a mi padre, Jenna y Luke, que solo decía que el condominio había sido vendido. No hay reclamación legal sobre la propiedad o las ganancias. Cualquier otra comunicación de naturaleza legal debe dirigirse a Robert Fasano, SKR, 813-555-0194. Bloqueé el número de Luke. Silencié el de Jenna. Dejó a mi padre en rojo. Luego me senté junto a la ventana de mi apartamento en Charleston y observé la calle de abajo e intenté averiguar qué sentía. No triunfó. Eso vino después, brevemente, y fue más pequeño de lo que esperaba. En su mayoría sentí la agotadora sensación de alguien que acaba de hacer algo difícil e irreversible que era absolutamente necesario. Pensé en las cajas en la sala de Jenna, la letra de los niños en las etiquetas, probablemente. La emoción que era genuina, lo que sea que fuera verdad. No lloré, pero estuvo cerca. 3 semanas después, Megan llamó desde un número que no reconocí. Su voz era baja, lo que significaba que no estaba llamando para chismear, estaba llamando para advertirme. Alisa, Luke presentó algo. No sé exactamente qué, pero tu papá lo firmó. Sentí un vacío en el estómago de unos 5 centímetros y luego se niveló. ¿Qué tipo de algo? Legal. Hay un documento. Lo vi en la mesa de la cocina de tu papá cuando estuve allí para su cumpleaños. No lo miré de cerca, pero tu nombre estaba en él, y el nombre de Luke también, y decía algo sobre transferencia fraudulenta. Colgué y llamé a Robert Fasano. Atendió su línea directa al segundo timbrazo. Ellos presentaron, dije, o están a punto de hacerlo. Luke y mi padre, algo sobre transferencia fraudulenta. Robert estuvo en silencio durante 3 segundos, de la manera en que los abogados están en silencio cuando están pensando, no cuando están sorprendidos. Envíame todo, dijo. Cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada correo electrónico, el cronograma de la lista, la oferta, los documentos de cierre, todo. Quiero verlo esta noche. ¿Es este un reclamo real? La transferencia fraudulenta requiere demostrar que vendiste la propiedad específicamente para privar a un acreedor de activos, dijo. Tu hermana y tu cuñado no eran acreedores.
Tu padre no era parte de ningún acuerdo con respecto a tu propiedad. No había contrato, ni consideración, ni obligación legal de ningún tipo. Este no es un reclamo real, pero quiero ver exactamente lo que presentaron antes de decírtelo definitivamente. ¿Qué necesitarían para hacerlo real? Evidencia de un contrato verbal, como mínimo. Testigos. Documentación de un acuerdo. Hizo una pausa. ¿Existe alguna de esas cosas? No. Entonces, lo que tienen es un expediente. La gente presenta cosas todo el tiempo que no van a ninguna parte. Cuesta $400 y les hace sentir que están haciendo algo. Otra pausa. Envíame todo esta noche. Le envié todo. A la mañana siguiente, Robert me reenvió el archivo real con una nota adjunta que decía, como se anticipó, esta es una demanda civil que alega enriquecimiento injusto y transferencia fraudulenta. No tiene ningún mérito legal. Tendré una moción para desestimar en el escritorio del juez en 10 días. Él presentó la moción el 29 de enero. La demanda fue desestimada el 11 de febrero. La orden escrita del juez tenía 3 párrafos. El segundo párrafo contenía la frase, no hay evidencia de ningún acuerdo legalmente reconocible. Y el tercer párrafo me otorgó $2,200 en honorarios legales de Luke y mi padre, que Robert cobró de manera eficiente y sin fanfarria. 6 semanas después, enmarqué el cheque. No para cobrarlo, lo cobré por separado. Enmarqué una fotocopia del cheque y la colgué en mi oficina en casa, lo cual entiendo que tal vez no sea un impulso saludable, pero me dio una genuina satisfacción cada mañana y he decidido ser honesta al respecto. En marzo, Megan volvió a llamar, esta vez desde su propio número. Las cosas no están bien, dijo. Mi padre había cometido el error de contarle a la gente lo que planeaba. El condominio, el arreglo, todo, antes de que se confirmara. Este es el tipo específico de confianza que lo empeora todo cuando se viene abajo. Les contó a sus amigos en su partida semanal de cartas. Le contó a mi tía, le contó a la gente de su iglesia. Y luego no había sucedido, y había presentado una demanda. Y la demanda había sido desestimada en 3 semanas y le había costado dinero. La gente tenía preguntas, no preguntas hostiles, en su mayoría. Solo la curiosidad natural de personas a las que se les había contado una historia, y ahora estaban viendo cómo se desarrollaba otra. Pensé que tu hija le iba a dar el condominio a Jenna. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la demanda? Mi padre no tenía buenas respuestas, porque la verdadera respuesta, planeaba regalar la propiedad de mi otra hija sin preguntarle. Ella se enteró y la vendió. No era una respuesta que lo hiciera parecer la figura de autoridad que siempre había presentado. Jenna y Luke seguían en Bradenton, todavía de alquiler, 2 meses atrasados en el alquiler de nuevo, según Megan, quien tenía esta información de un vecino que conocía al propietario. Mi padre lo estaba cubriendo. Siempre lo había estado cubriendo. La diferencia era que ahora también lo estaba cubriendo sin el condominio como solución. Y los amigos de la partida de cartas lo sabían. Y la gente de la iglesia lo sabía. Y la historia que había estado contando sobre ser un hombre que manejaba los asuntos de su familia no se mantenía como antes. No sentí lástima por él. Quiero ser clara al respecto. Porque ha habido gente que me ha dicho que debería, que es mi padre, que me quiere a su manera, que cometió un error. Todas esas cosas pueden ser ciertas. Pero él se paró en una habitación de huéspedes en Navidad y me describió como un recurso para ser asignado. Se quejará, luego hará lo correcto. Siempre lo hace. Y estaba tan seguro de esa evaluación que se lo había dicho a la gente, había hecho planes, había dejado que su yerno preguntara por las llaves. No cometió un error. Hizo un cálculo. Simplemente calculó mal. En abril, recibí una carta de mi padre, escrita a mano, lo que me sorprendió. Él no era un hombre de escribir cartas. Era breve. Alisa, sé que manejé esto mal. Sé que estás enojada. Cuando estés lista para hablar, estoy aquí. La leí 2 veces. Luego la guardé en un cajón, no en la basura. En un cajón, lo que creo que significa algo. Incluso si aún no estoy segura de qué. 6 meses después de Charleston, me mudé de nuevo a Tampa. Había encontrado la propiedad en St. Heath, un condominio de 2 habitaciones en un edificio cerca del Tropicana Field, $285,000. Un mercado de compradores en ese corredor específico debido a la incertidumbre de la remodelación del estadio. Mi precualificación era sólida. Robert Fasano revisó el acuerdo de compra. Mi asesora financiera, una mujer llamada Claire Whitmore, que tenía su certificación CFE y el don particular de hacerme sentir tranquila con los números grandes, me guió a través de la adquisición. Puse un 20% de enganche. Financé el resto al 6,8%, lo cual no era ideal, pero era manejable, dadas las proyecciones de rendimiento de alquiler. Para septiembre estaba generando flujo de efectivo, no tanto como el de Sarasota, pero era mío, y lo había construido, y nadie tenía planes para él que no hubiera hecho yo misma. Hablé con mi terapeuta sobre la situación familiar en octubre, la doctora Sandra Peralis, trabajadora social clínica licenciada, 18 años de práctica, el tipo de persona que hace preguntas que te hacen darte cuenta de que ya sabías la respuesta. Nos habíamos estado reuniendo mensualmente durante aproximadamente 1 año, originalmente por estrés laboral, cada vez más sobre esto. ¿Quieres reconciliarte con tu padre?, me preguntó en nuestra sesión de octubre. Lo pensé durante mucho tiempo. Quiero tener un padre que me vea como una persona en lugar de un recurso. Dije, no sé si ese es el padre que tengo. Esa es una pregunta diferente a si quieres reconciliarte. Lo sé.
Se quedó en silencio, que era su forma de dejarme encontrar el resto. Creo que quiero averiguarlo. Dije finalmente, si él puede ser diferente, si esto cambió algo para él, y si no, entonces lo sabré, dije. Y saber es mejor que no saber. En noviembre, llamé a mi padre. Respondió al segundo timbrazo. Ninguno de los dos habló por un momento. Luego dijo, no pensé que llamarías. Casi no lo hice. Otra pausa, lo suficientemente larga como para sentir el peso de todo lo que contenía. Me equivoqué, dijo. Salió plano, sin adornos. No la disculpa fácil que quiere algo a cambio, solo la cosa dicha claramente. Traté tu propiedad como si fuera mía para dar. No debería haber hecho eso. No, dije, no deberías haberlo hecho. Tu madre me lo habría dicho. No tenía a nadie que me lo dijera. No dije nada. Simplemente dejé que eso se quedara ahí. No te pido que me perdones ahora mismo, dijo. Solo digo que lo sé. Ok, dije. Te escucho. Hablamos durante 22 minutos. No sobre el condominio, no sobre Luke, no sobre la demanda, sobre su partida de cartas, sobre un proyecto que estaba gestionando en St. Pete, sobre el clima en Charleston, que describí de memoria, cosas pequeñas, cosas cuidadosas. Cuando colgué, me senté en mi apartamento de Tampa por un rato, muy tranquila, mirando nada en particular. No sé en qué se convierte mi familia a partir de aquí. No sé si mi padre cambia o simplemente mejora en aparentarlo. No sé si Jenna alguna vez lo entiende, realmente lo entiende, o si simplemente aprende a resentirme en silencio. Lo que sé es esto. Tengo un condominio en St. Pete. Lo construí yo misma. Nadie lo sabe excepto mi abogado, mi agente inmobiliario, mi asesora financiera y el inquilino que me envía un cheque el primero de cada mes. Y esta vez no le diré a nadie, no hasta que esté bien y lista.